Buenas noches con todos, bienvenidos a este encuentro. Hoy trataremos de revisar de la manera más sencilla los dos temas restantes a todos los protocolos de actuación, sobre todo de manejo y de diagnóstico establecido por el ATLS, que terminaríamos de revisar el día de hoy. Em, Primero vamos a enfocarnos en revisar el manejo, sobre todo de pacientes con trauma abdominal. Y sabemos que para recordar de forma anatómica, el abdomen es una de las cavidades más grandes de nuestro organismo, en la cual están involucrados un sinnúmero de órganos sólidos y sobre todo vísceras huecas que pueden estar afectadas por diversos mecanismos de lesión, de tal manera que dentro de los compartimentos abdominales debemos recordar que el abdomen anterior es la cavidad que se encuentra delimitada en la parte superior por los rebordes costales, y en la parte inferior el límite va a ser los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis. A nivel lateral tenemos las líneas axilares anteriores, de tal manera que esta es una de las cavidades más grandes o una de las partes del abdomen en las cuales las afecciones que podemos tener por traumas, sobre todo cerrados o penetrantes, van a ser de diversos órganos dependiendo del mecanismo de lesión. Debemos recordar que dentro del abdomen anterior también tenemos una parte torácica que está incluida dentro de la cavidad abdominal, y esta parte corresponde anatómicamente al área que está limitada desde la parte superior por la línea transmamilar y hacia abajo por el borde inferior de las escápulas en la parte posterior y el reborde costal. Esta parte torácica abdominal también es una parte móvil. Hay que recordar que el diafragma es una estructura que en el periodo de la respiración, sobre todo en expiración completa, tiene la capacidad de migrar desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, ascendiéndose hasta el sexto espacio intercostal. Por ello es que en mecanismos, sobre todo de traumas penetrantes, podemos tener lesiones de vísceras, y las más frecuentes de lesionarse por este mecanismo van a ser sobre todo el hígado, el vaso, el estómago y principalmente el diafragma. Eso debemos tener muy presente al momento de la valoración inicial. En la parte lateral también tenemos la región que compromete entre la línea axilar anterior, la línea axilar posterior. En la parte superior se delimita por el sexto espacio intercostal y en la parte inferior por la cresta ilíaca, siendo esta el compartimento lateral abdominal que va a corresponder o se va a unir a la porción posterior. Este tipo de cavidades tiene características anatómicas diferentes, sobre todo por la estructura muscular, que es más gruesa que la parte anterior, de tal manera que las estructuras que se lesionan a este nivel y sobre todo en la parte dorsal deben tener un mecanismo de acción o de lesión mucho mayor. En la cinemática debe generalmente obedecer a traumatismos multisistémicos, y debemos recordar que todas las lesiones que están en la parte posterior, que ya compromete el espacio retroperitoneal, son difíciles al acceso, sobre todo en el examen físico, y por ello, por la localización, vamos a tener signos clínicos que son muy sutiles en la valoración, que nos pueda orientar sobre lesiones específicas, recordando que las estructuras anatómicas más importantes a este nivel, tenemos la aorta en su porción abdominal, la vena cava inferior, el duodeno, parte del páncreas, los riñones y los uréteres, que son las estructuras que pueden lesionarse con frecuencia. Eh, Luego de la cavidad abdominal tenemos la cavidad pélvica, que sin embargo la valoración debe ser contigua. La cavidad pélvica está rodeada por estructuras óseas, tienen un poco más de protección. Sin embargo, las estructuras que se encuentran dentro pueden ser lesionadas por varios mecanismos, y las estructuras más frecuentes en presentar signos de lesión
son el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, los órganos reproductivos en el caso de las mujeres y sobre todo la afectación de los huesos pélvicos tiene gran importancia en la valoración por la cantidad de volemia que puede estar afectada, sobre todo por distintas fracturas de diferente tipo que ya vamos a revisar. Por lo tanto, el trauma abdominal es un mecanismo de lesión a nivel orgánico que va a ser el producto de la suma de acción, sobre todo de un agente externo, y este agente externo va a ser diverso, en el cual está involucrado la masa o el peso del objeto, la velocidad con la que toma contacto con el organismo y sobre todo vamos a nosotros poder detectar las reacciones, ya sean locales o generales, que están produciendo lesiones en nuestro organismo como respuesta a este agente externo agresor. El trauma abdominal generalmente se presenta en pacientes en una edad menor a 30 años, sobre todo porque estos traumas están relacionados a accidentes de tránsito en mayor frecuencia y accidentes laborales también. Es más prevalente en el sexo masculino y la mortalidad empieza a ser un poco mayor, sobre todo por la falta de identificación de este cuadro de forma temprana y la resolución quirúrgica inmediata. De tal manera que las afectaciones grandes, sobre todo dentro de las estructuras vasculares intraabdominales, van a ser las responsables de una mortalidad hasta del 50% y estos pacientes fallecen en el sitio del evento. El 30% corresponde a una mortalidad temprana y esta se establece durante las primeras 6 horas de presentado el accidente o la lesión. Generalmente este tipo de lesiones se dan por la falta en el diagnóstico oportuno, temprano o sobre todo por la falta de resolución quirúrgica de forma inmediata. Mientras que el 20% de pacientes tienen la probabilidad de morir de forma tardía y esto es consecuencia a las lesiones adicionales, sobre todo las lesiones infecciosas que van a llevar al paciente a desarrollar un cuadro de sepsis y avanzar hasta la falla multiorgánica, de tal manera que el trauma de abdomen puede obedecer a dos mecanismos importantes. Puede ser lesiones penetrantes que están generalmente relacionadas a armas blancas o armas de fuego y también por traumas cerrados de diferentes mecanismos. Si nos vamos a enfocar en el proceso de trauma cerrado, la incidencia de este tipo de patología está entre el 80 y el 90% de todos los pacientes que presentan un cuadro de trauma abdominal. El 68% obedecen a procesos como accidentes de tránsito, ya sean en motocicleta o en automóvil, y los mecanismos de lesión más frecuentes van a ser el primero y el más reportado de acuerdo a las estadísticas es el golpe con el borde inferior del volante. Puede ser con las personas que no utilicen el cinturón de seguridad y también con los pacientes que viajen en un auto y se infle el airbag. El segundo mecanismo es cuando tenemos un impacto lateral y la puerta, ya sea del copiloto o del conductor, tenga una deformación importante. La gran mayoría de la estructura de la puerta se deforma y eso puede producir un trauma abdominal cerrado. El tercer mecanismo de lesión va a ser el cizallamiento y este es el aplastamiento que sufren tanto las estructuras sólidas como las vísceras huecas e intraabdominales, sobre todo por la compresión que ejerce el cinturón de seguridad hacia atrás, de tal manera que todos los órganos que tienen fijación en la parte posterior empiezan a tener incluso lesiones por aceleración y desaceleración importante. Dentro de las estructuras intraabdominales se lesionan
entre el 40 y el 55% generalmente el vaso, y son dentro de los órganos sólidos el que más mortalidad representa, del 35 al 45% el hígado y del 5 al 10% el intestino delgado, sobre todo porque tiene la capacidad de movilizarse dependiendo del cambio o de la presión que se ejerce en la pared abdominal. Todos estos mecanismos de lesión van a ocasionar una compresión importante y una lesión por aplastamiento en los órganos intraabdominales que nos van a llevar a una deformación de los mismos y a una ruptura. Posterior a la ruptura empezamos a tener hemorragia de diferente cuantía, contaminación por la salida del líquido intestinal hacia la cavidad abdominal y finalmente, la peritonitis con todos sus eventos clínicos que ustedes van a empezar a reconocer dentro de la valoración inicial. Al hablar de trauma penetrante, la incidencia de este tipo de patología está alrededor del 10 y el 20% de todos los pacientes con trauma abdominal. Puede darse por instrumentos punzocortantes que generalmente son los que están involucrados en agresiones callejeras, y este tipo de instrumentos lo que van a producir es laceración y corte de forma inicial. También el trauma penetrante puede estar ligado sobre todo, a lesiones que estén producidas por arma de fuego, y estas se clasifican dependiendo de su velocidad. Podemos tener armas de fuego de baja velocidad cuya energía cinética va a ser mayor, por lo tanto el daño que va a causar va a empezar a tener afectaciones sobre todo de cavitación temporal dentro de las estructuras intraabdominales, y podemos tener también lesiones por arma de fuego de alta velocidad, de tal manera que un trauma penetrante en la cavidad abdominal puede corresponder a lesiones punzocortantes en el 60%, en las cuales los órganos afectados con mayor frecuencia va a ser el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon. Mientras que si son lesiones por arma de fuego, lo más frecuente es que se lesione el intestino delgado, el colon, el hígado y sobre todo las estructuras vasculares. Para determinar la magnitud de la lesión por arma de fuego es importante establecer el mecanismo de lesión, y dentro de ello lo que vamos a empezar a preguntar al paciente o también a los testigos del evento es elementos que nos orienten a definir la trayectoria, sobre todo la energía cinética implicada en la lesión, si tenemos efecto de rebote y la fragmentación, que es lo que nos va a ayudar a determinar la cuantía de las lesiones intraabdominales y sobre todo establecer la gravedad del paciente de forma inicial. Si tenemos un paciente que sufrió un trauma penetrante, este generalmente debe ser manejado como un trauma mixto, porque va a desarrollar todos los eventos fisiopatológicos secundarios al trauma penetrante y también al trauma cerrado, porque están implicados primero los fragmentos que pueden desarrollarse en la cavidad intraabdominal, sobre todo si el arma de fuego que está involucrada se trata de una escopeta en la cual tenemos fragmentaciones múltiples, o en el trauma cerrado es el producto del lanzamiento o golpe por el impacto. Entonces vamos a buscar lesiones que correspondan a los dos mecanismos de lesión. La distancia, sobre todo, es directamente proporcional al grado de lesión que el paciente pueda presentar, ya sea a nivel de la cavidad torácica o de la cavidad abdominal, sobre todo por la presión de explosión dentro de la cavidad. Todas las lesiones van a tener inicialmente sangrado intenso, mucho dolor local. De ninguna manera esto va a actuar como distractor y nos va a desviar de toda la valoración que implica seguir el algoritmo establecido por los protocolos de manejo, que es el ABCD. Para el manejo del trauma, lo principal es no olvidar que empezamos con la mnemotecnia establecida. En A, lo que vamos a buscar es la permeabilidad de la vía aérea. Los traumas de causa abdominal, salvo de que estén comprometiendo estructuras vasculares, inicialmente pueden dar gran afectación de la vía aérea.
Sobre todo si tenemos lesiones asociadas como un trauma cráneoencefálico severo, un trauma medular que implique un deterioro del estado de conciencia en manejo inicial, este paciente va a requerir una ventilación de forma temprana. En B, lo que vamos a buscar es mejorar la respiración y la ventilación, y esto implicará determinar de manera temprana si tenemos lesiones intratorácicas que comprometan este proceso, sobre todo de ventilación-perfusión, si el paciente requiere administración de oxígeno adicional, y escogeremos uno de los dispositivos para aportar oxígeno dependiendo de la necesidad de cada paciente. Y la circulación es uno de los aspectos a valorar que va a llevar toda la atención del médico que está recibiendo un paciente con un trauma abdominal. Inicialmente no vamos a tener, dependiendo de las lesiones intraabdominales, procesos de choque inicial, pero sí signos tempranos que se pueden ir detectando, sobre todo la presencia de taquicardia. Si el paciente ya está controlado el dolor, pero la taquicardia persiste, es un signo de pérdida de volemia. Si a más de la taquicardia se va acompañando de una taquipnia y hemos descartado de manera inicial que el paciente tenga una afectación pulmonar de cualquier tipo, correspondería la taquipnia también a un estado de choque inicial por el proceso de cambio de metabolismo. Cuando empezamos a cambiar del metabolismo aerobio al anaerobio y el cuerpo empieza a producir mayor cantidad de lactato, empezamos a evidenciar un proceso de acidosis metabólica. Como respuesta a todos estos cambios fisiológicos, el paciente va a empezar a tener taquipnia, de tal manera que son dos de las variantes de los signos vitales que nos pueden orientar de manera temprana a establecer las lesiones intraabdominales. En D vamos a determinar el estado neurológico, sobre todo porque este va a empezar a tener alteración como consecuencia de disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Si tenemos un cuadro de choque hipovolémico, recordaremos que lo primero que hace nuestro organismo es empezar a desarrollar todos los mecanismos de compensación, y entre los iniciales es la redistribución del flujo sanguíneo. Si esto se prolonga en el transcurso del tiempo, pues el flujo sanguíneo cerebral disminuye y el paciente empieza a tener un deterioro del estado de conciencia que puede estar atribuido al cuadro de choque hipovolémico. En E, lo que vamos a buscar es exponer completamente al paciente. Se debe desvestir completamente a un paciente que ha sufrido un trauma, sobre todo un politrauma, con la precaución de que este paciente no caiga en un estado de hipotermia. Entonces vamos a controlar la temperatura del ambiente o vamos a adicionar mantas térmicas o soluciones calientes dentro de la reanimación inicial. En la reanimación inicial sí se debe considerar si es oportuno o no la colocación de una sonda nasogástrica, y esto dependerá sobre todo del estado de conciencia del paciente. Si su estado está deteriorado, lo ideal sería colocar la sonda nasogástrica primero para descomprimir el estómago, para evitar que este paciente pueda aspirar, mientras desarrollamos todo el protocolo completo de revisión primaria. La colocación de sonda Foley también dependerá de los signos que se encuentren a nivel perineal, y tenemos contraindicaciones absolutas para colocación de sonda Foley, pero si esto no presenta el paciente, pues es uno de los anexos que se puede colocar dentro de la reanimación inicial, sobre todo para ir determinando el estado de diuresis que nos orienta a pérdida de volemia. Dentro de la revisión primaria, lo primero es determinar la intensidad y la localización de la lesión. La circulación, es posible que el paciente de manera inicial, si tiene una hemorragia a nivel abdominal o a nivel pélvico, no tenga los signos iniciales de irritación peritoneal, sino más bien en las horas posteriores empiece ya a desarrollar un estado de hipotensión, que es generalmente como alarma o se diagnostica de forma tardía una lesión intraabdominal.
Para establecer la lesión, lo que necesitamos es recabar información que nos oriente al mecanismo de lesión, a la fuerza con la que fue recibido el impacto, a la ubicación y sobre todo ir determinando los cambios sutiles que nos orienten a la variación del estado hemodinámico. Este estado hemodinámico puede estar también relacionado al compromiso concomitante de pacientes que están bajo el efecto, sobre todo, de sustancias como el alcohol, de drogas, si estos se acompañan de lesiones cerebromedulares importantes en las cuales a la valoración inicial no podamos detectar lo más clásico que es el dolor abdominal. El trauma abdominal es una de las causas de muerte prevenibles luego de un trauma torácico. Por lo tanto, toda la atención que el médico le preste desde la valoración inicial y sobre todo la evolución en las primeras horas, este paciente puede establecerse un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz. Tenemos también cuadros de abdomen invalorable, en el cual los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos, sobre todo en pacientes en los cuales su nivel de conciencia no es el ideal. Y esto es por la influencia del alcohol, de las sustancias ilícitas sobre todo, o si este está atribuido a un cuadro de trauma craneoencefálico, de tal manera que los signos vitales es lo que nos queda para ir evidenciando el cambio hemodinámico. Toda la información que se requiera para determinar el mecanismo de lesión y predecir las lesiones que puedan presentarse a nivel intraabdominal van a estar en virtud de el accidente, cómo se desarrolló, y para eso es importante revisar o preguntar la velocidad a la que el vehículo se estaba transportando. ¿Cómo fue el tipo de colisión? Si el impacto fue frontal, si fue lateral, si de pronto fue posterior, si fue un volcamiento, porque de eso depende determinar la cinemática, y si tenemos un mecanismo de lesión de cinemática moderada o alta, debemos buscar por cualquier manera diagnóstica si se encuentra lesionada una de los órganos intraabdominales. Los dispositivos de prevención, si fueron utilizados o no, y dentro de estos son el cinturón de seguridad. Es importante saber si este tuvo 2 puntos de fijación o 3, porque vamos a buscar, dependiendo de ello, los puntos de fijación y las lesiones de cizallamiento a este nivel. Si se infló o no la bolsa de airbag, la posición del paciente, dónde estuvo ubicado dentro del vehículo, si fue el conductor, si fue el copiloto, si estuvo en la parte posterior, si estuvo con cinturón o no, y sobre todo, cuál fue el estado de los demás pasajeros. Si tenemos un impacto sumamente grande que orienta gran energía, en la cual 4 personas se encontraban dentro de un auto, 2 de ellas fallecieron y las otras 2 llegan a su institución de salud, lo más frecuente es que ellas también tengan lesiones importantes. Entonces son información que de alguna manera nos ayuda de forma inicial a determinar la gravedad del paciente y sobre todo la gravedad de las lesiones que pudieran presentar. Si estamos hablando de un trauma penetrante, en cambio, lo que vamos a buscar es información referente al tiempo transcurrido del evento, porque de esto determinará la pérdida de sangre en el sitio de la lesión y sobre todo el tiempo que se tardó en llegar a la institución de salud más cercana, qué tipo de armas fue utilizada, la distancia con la cual recibió el disparo, si tenemos el número de lesiones que el paciente pudo recibir, sobre todo si estuvo involucrado un arma de fuego, la cantidad de sangre que pueden evidenciar en el lugar y si fue en un espacio cerrado o en un espacio abierto, de tal manera que este paciente necesita una monitorización continua de los signos vitales, debe ser recibido en un área crítica donde se cuente con una monitorización para determinar primero las lesiones muy obvias que generalmente se reconocen por el sangrado excesivo y luego ir valorando la respuesta, sobre todo si ya empezó su tratamiento de reanimación en la fase prehospitalaria.
Tenemos varias peculiaridades sobre este tipo de manejo. La hemorragia abdominal, incluso en cantidades mayores, puede presentarse sin aparecer cambios significativos en el abdomen. Es decir, tenemos un porcentaje de pacientes que pese a la hemorragia o la cantidad de sangre que esté dentro de la cavidad, no desarrollan el cuadro típico de dolor intenso, de hipotensión, de sudoración, sino más bien compensan durante algún tiempo todo su estado fisiológico. Y debemos asumir que la lesión significativa por golpe directo, por desaceleración o por herida penetrante a nivel del dorso debe implicar también una herida abdominal, visceral o vascular, y eso es lo que debemos empezar a buscar. Para el diagnóstico de los pacientes con trauma intraabdominal, necesitamos primero una historia clínica que debe estar completa en información, un examen físico que debe ser exhaustivo inicial y sobre todo debe ser frecuente para ir evidenciando los cambios o las variaciones que pueden ayudarnos al diagnóstico adecuado. Establecer los estudios de laboratorio que deben ser pertinentes en la valoración, sobre todo secundaria, y los estudios de imagen que dependerá primero del estado hemodinámico y luego de la accesibilidad que cada uno de ustedes tenga dentro de sus instituciones de salud. En historia clínica, no olvidar que debemos buscar toda la información que nos oriente sobre todo si este paciente tiene alergia a medicamentos o no, si está utilizando medicamentos por patologías previas, sobre todo en pacientes de mayor edad que usan beta bloqueantes. Esto nos puede alterar el periodo de taquicardia inicial, que es uno de los signos tempranos de choque. Si tiene patologías previas, si de pronto está ligado a libaciones últimas y todos los eventos relacionados al trauma, que generalmente este tipo de información la dan los testigos o el personal prehospitalario, que es quien estuvo en el sitio y puede dar ciertos datos que van a ayudarles mucho en la información inicial. En el examen físico, no olvidar que se deben cumplir los 4 estadios de inspección, auscultación, percusión. En la inspección, lo más importante va a ser que el paciente esté completamente desnudo para poder valorar las lesiones evidentes en la parte anterior y no olvidar revisar la parte posterior también. Lo que vamos a buscar son abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, impactación de cuerpos extraños, si tenemos fractura a nivel de las costillas por medio de el dolor a la palpación o la crepitación, si de pronto el paciente tiene una evisceración importante o evidente, y si tiene también, en el caso de las mujeres, embarazo. Debemos prevenir la hipotermia, sobre todo con la utilización del control de la temperatura en el ambiente, en la sala en la cual se reciba al paciente. La utilización de mantas térmicas o la utilización de soluciones calientes también son los medios que se utiliza de manera inicial. La auscultación es uno de las partes del examen físico que tal vez dentro de un servicio de emergencia es un poco difícil de realizarla, sobre todo por la bulla y la cantidad de gente que está dentro del área, pero lo que vamos a buscar son variaciones en el peristaltismo. La ausencia o la disminución de los ruidos hidroaéreos nos orientan a que este paciente puede tener sangre intraperitoneal, puede tener lesiones extraperitoneales, y lo que vamos a valorar son los cambios en el transcurso del tiempo. Sobre todo, determinar la presencia de soplos que nos orienten a establecer las fístulas de forma traumática. En la percusión vamos a buscar signos de peritonitis, la matidez que orienta a un proceso de hemoperitoneo, y sobre todo el timpanismo, que es uno de los signos más evidentes. En la palpación, la defensa muscular, que generalmente puede ser voluntaria o involuntaria, dependiendo del estado de conciencia del paciente. Si tenemos el signo de rebote, si el paciente presenta dolor a la palpación, ya sea superficial o profunda, debemos determinar el tamaño del útero, y si este está aumentado, tratar clínicamente de determinar la edad fetal, que es uno de los datos importantes dentro del examen inicial. La estabilidad pélvica también está ligada
a la valoración abdominal, porque dentro de esta cavidad podemos encontrar hemorragias masivas. Las fracturas inestables de cadera pueden llevarnos a la pérdida de la volemia completa y necesitamos establecer sobre todo si existe o no compromiso óseo, y eso lo hacemos por la presencia de dolor a nivel de la compresión. Esta compresión ahora es suave a nivel de las crestas ilíacas anterosuperiores. No es necesario ejercer fuerza y aplastar las crestas ilíacas, sino a la palpación, si hay dolor, pues hasta ahí llega la valoración de la pelvis. Si tenemos movimientos anormales que nos orienten a procesos de fracturas y que serán confirmados con la realización de la radiografía. La valoración uretral, perineal y rectal están dentro de la valoración de un paciente con trauma abdominopélvico. En este tipo o en esta fase del examen físico, lo que vamos a buscar son signos que nos orienten a desgarros uretrales, sangre en el meato uretral, si tenemos presencia de equimosis o hematomas a nivel del escroto o el periné, que son signos clínicos que ya nos orientan a establecer una lesión y que nos impiden de manera absoluta la colocación de una sonda vesical. Se valorará el tono del esfínter anal si tenemos de pronto perforación intestinal por la presencia de sangre evidente. En el examen vaginal buscaremos laceraciones, fragmentos óseos, perforaciones. En el examen de los glúteos, que también corresponde a este tipo de valoración, vamos a establecer lesiones penetrantes o lesiones intraabdominales, que puede estar presente en el 50% de los casos. Dentro de los anexos al examen físico de la valoración inicial y secundaria, vamos a establecer la necesidad de la colocación de una sonda nasogástrica, y este procedimiento tiene que cumplir varios objetivos. Dentro de los principales es aliviar la dilatación o la distensión gástrica aguda, descomprimir el estómago o retirar el contenido gástrico que disminuye el riesgo de aspiración. Se va a valorar si hay presencia de sangre o no, y generalmente no debemos olvidar colocar la sonda orogástrica en casos de sospecha de fractura facial severa o fractura de base de cráneo. La sonda vesical también va a cumplir varios objetivos dentro de la colocación. Lo primero es aliviar la retención urinaria. Con pacientes con lesión medular ya empezamos a evidenciar un globo vesical. Descomprimir la vejiga sobre todo y monitorizar el gasto urinario, que son signos del estado de volemia o el estado hemodinámico del paciente. La presencia de hematuria es una contraindicación absoluta para la colocación de una sonda vesical, y tener presente que la uterografía retrógrada se va a utilizar cuando tengamos imposibilidad completa para orinar, cuando se sospeche de una fractura pélvica inestable, cuando estemos frente a un sangrado de meato, cuando se presente un hematoma, ya sea a nivel escrotal o equimosis perineal, al tacto rectal se valore la elevación de la próstata. Generalmente son las indicaciones más frecuentes. Para establecer la necesidad de los exámenes diagnósticos, lo básico es tener un hemograma inicial, recordando que el hematocrito de la primera biometría no va a ser el real, ni tampoco va a representar la cantidad de volemia que el paciente ha perdido en las primeras horas o en la primera fase a la lesión. La milasemia es uno de los datos que sí nos orienta a un trauma pancreático. La glicemia, sobre todo, porque determina si el paciente empieza a tener deterioro del estado de conciencia. La determinación del potasio, sobre todo, porque si estamos hablando de pacientes que fueron sometidos a un aplastamiento por la deformidad de las estructuras automovilísticas, va a empezar a desarrollar un cuadro de rhabdomiólisis, y esto nos va a llevar a una falla renal posterior. La creatinina inicial nos sirve para ir haciendo la evolución y ir sospechando y determinando la falla renal aguda. Por ello es importante pedir el uroanálisis también para determinar si empezamos a tener proteínas en la eliminación.
la prueba de embarazo en todas las mujeres que estén en edad fértil y la determinación de niveles de alcohol y drogas, sobre todo, debe tener un consentimiento del paciente o del familiar responsable del paciente, ya que son exámenes que no se pueden pedir de manera arbitraria. Podemos tener otros estudios diagnósticos, sobre todo las radiografías que se pueden utilizar al pie del paciente, la radiografía de tórax y de abdomen, que al ser realizado con un equipo portátil no tiene la determinación en densidad completa para determinar lesiones, pero sí orienta a descartar lesiones severas o lesiones grandes. El FAS es uno de los estudios diagnósticos que en la actualidad está siendo el que de alguna manera nos ayuda de forma temprana a determinar los cuadros de trauma intraabdominal con sangrado y que nos deben a una laparotomía temprana. La tomografía dependerá del estado hemodinámico del paciente, el lavado peritoneal que ya está casi dejado de lado y los estudios contrastados que deben ser valorados dependiendo de las necesidades y dependiendo del estado hemodinámico también. En el examen radiológico lo que vamos a buscar es sobre todo signos a nivel de la radiografía de tórax. Para esto el paciente debe tener una técnica al tomarlo y estar de pie. Lo que valora es la hemodinámica normal y sobre todo las lesiones penetrantes que se pueden presentar por encima de la región umbilical, que estén comprometiendo situaciones como hemotórax, neumotórax y la presencia de cavidad de aire, de la presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal, que es el aire subdiafragmático. En la placa de abdomen, el paciente va a estar en posición supina y lo que vamos a buscar son la trayectoria, si el mecanismo de lesión nos orienta que él tuvo una agresión con arma de fuego y vamos a determinar la presencia de aire a nivel retroperitoneal, la placa de pelvis para establecer las lesiones óseas. Sobre todo, el ECOFAS es el que se hace como protocolo diagnóstico en todos los pacientes con trauma abdominal. Lo que va a hacer es identificar hemorragias y identificar lesiones de víscera hueca, que son los objetivos más importantes. Tiene una sensibilidad y especificidad comparada con el lavado peritoneal en varios estudios y la tomografía va a ayudar a detectar el líquido dentro de la cavidad abdominal, pero si el paciente está completamente estable. El FAS es un método rápido, no invasivo, es exacto, es barato y se puede repetir con frecuencia, sobre todo para ir valorando los cambios dentro de la cavidad abdominal. Podemos tener varias visualizaciones, sobre todo a nivel del saco pericárdico, de la fosa hepatorrenal, de la fosa esplenorrenal y a nivel del saco de Douglas. Y se puede repetir estos rastreos cada 30 minutos para ir evidenciando las modificaciones cronológicas. La tomografía es un método diagnóstico que nos va a dar información relativa sobre las lesiones específicas de los órganos sólidos o vísceras. Sobre todo esto se debe utilizar solo en pacientes hemodinámicamente estables y sin indicación de laparotomía urgente. En ausencia de cualquier lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal nos sugiere una lesión y que puede también repercutir a nivel del mesenterio y es una indicación de la parotomía temprana. La tomografía, dependiendo de la situación del paciente, pueden realizarla o no. Tenemos contraindicaciones absolutas para la tomografía y esta es que el paciente clínicamente y hemodinámicamente sea tributario de un proceso de laparotomía urgente y dentro de las contraindicaciones relativas está el retraso en la disponibilidad a este tipo de examen, que el paciente no esté colaborador, que tenga alergias al contraste o que de alguna manera empiece a tener ya signos clínicos de deterioro hemodinámico. La laparotomía lo que va a buscar es controlar el daño, controlar la hemorragia, identificar la lesión y controlar la contaminación dentro de la cavidad. Va a buscar la reparación y la reconstrucción de los órganos afectados, que es
lo ideal. Dentro de las indicaciones de este procedimiento tenemos el trauma abdominal cerrado con hipotensión, con FAS positivo. Si el paciente empieza con hipotensión, con heridas abdominales penetrantes, si tiene una herida de bala que atraviesa la cavidad peritoneal o retroperitoneal porque nos orienta a lesión visceral y vascular. Si el paciente está eviscerado, si ya tenemos signos clínicos de peritonitis, si encontramos aire libre a nivel subdiafragmático, son las indicaciones más relevantes que el paciente debe pasar de forma inmediata a una resolución quirúrgica. ¿Cómo evaluamos o cómo llegamos a que el FAS es uno de los elementos diagnósticos más utilizados, sobre todo por las ventajas que ofrece? Entonces vamos a revisar la comparación entre el lavado peritoneal, que era lo que se recomendaba anteriormente, la realización del FAS inicial y la realización de la tomografía. Dentro de las indicaciones, en los tres están de acuerdo que se debe realizar en pacientes con trauma cerrado. Sin embargo, el eco tiene una ventaja, que pueden realizarse en pacientes con trauma cerrado pero inestables, mientras que la tomografía está contraindicada completamente. Dentro de las ventajas del EcoFAS, nos ayuda a determinar un diagnóstico temprano. Es un método no invasivo, rápido, repetible y tiene una sensibilidad hasta del 97%. Y dentro de las desventajas, en cambio, es que es operador dependiente. La persona que lo realiza debe tener ya experiencia y conocimiento para realizarlo de forma eficaz. Va a tener distorsión a nivel de las imágenes por la presencia de gas intestinal y sobre todo si tenemos lesión de víscera hueca que le lleve a la presencia de aire subdiafragmático, y no detecta lesiones a nivel del diafragma, del intestino, del páncreas, es decir, no detecta lesiones específicas de órganos sólidos, sino más bien nos orienta a la presencia de líquido en la cavidad, y eso nos lleva a determinar la necesidad de una resolución quirúrgica. Mientras que la tomografía únicamente se puede utilizar en pacientes estables para valorar todas las lesiones intraabdominales. Necesariamente debe tener contraste y para ello debemos tener una determinación del perfil renal previo. Entonces esto ya alarga el tiempo. Por lo tanto, el FAS sigue siendo uno de los métodos diagnósticos de la fase inicial que más están llevando a un diagnóstico temprano y a una resolución oportuna de todos los pacientes con trauma, sobre todo abdominal, que requieran resolución quirúrgica. La mayoría de las heridas de bala a nivel del abdomen son manejadas o son tributarias de la parotomía exploratoria, ya que la incidencia de lesiones intraabdominales llegan hasta el 98% y el paciente generalmente es tributario de una laparotomía cuando su hemodinamia no se compense, cuando tenga heridas de bala con trayectoria transperitoneal, cuando ya presente signos de irritación peritoneal desde la fase inicial y cuando tenga signos de penetración de la fascia. De tal manera que las heridas penetrantes superficiales lo que nos va a llevar es a una exploración local inicial, salvo la proximidad a arcos costales de procesos de peritonitis o de hipotensión, para que nos haga sospechar de que también está involucrada una lesión intraabdominal adicional. En este tipo de pacientes vamos a hacer el examen físico, la radiografía de tórax, que es seriada para determinar la presencia de aire subdiafragmático. Podemos hacer la toracoscopía dependiendo de los casos, y si esto va cambiando en el transcurso de las evoluciones subsecuentes, se determinará la necesidad de la laparotomía temprana o no. En la exploración local y el examen físico, sobre todo en cuanto a las heridas penetrantes, se debe estar pendiente de los signos clínicos de pronto que nos orienten a procesos de peritonitis. En el examen físico hay que tener pendiente que si el paciente va a llegar a un estado de observación de 24 a 48 horas, este es el tiempo establecido en el cual ya la hemodinamia debe tener variación si tenemos lesiones intraabdominales, y sobre todo se debe realizar el rastreo ecográfico posterior.
En los pacientes que sí pueden llegar inicialmente asintomáticos, se debe tener un rango de 24 horas de empezar a tener variación en el hematocrito y sobre todo en ecografía. El algoritmo a seguir es, después de cualquier traumatismo que involucre mecanismos de lesión que puede ser cerrado o penetrante, si está involucrado un arma de fuego, el paciente debe pasar inmediatamente a una laparotomía si el mecanismo de acción orienta a una lesión por arma blanca y este paciente tiene inestabilidad hemodinámica o signos de peritonismo, debe pasar de manera urgente a una resolución quirúrgica. Si de pronto el mecanismo de lesión es por arma blanca, este paciente está hemodinámicamente estable, no tiene dolor abdominal y no tenemos signos de irritación peritoneal. Si tiene una herida penetrante, pues es tributario de la realización de una tomografía que determinará la necesidad de la laparotomía o no. Si esta herida es no penetrante, pues el paciente debe tener una observación rigurosa durante al menos 24 a 48 horas dentro de un sistema de monitorización hemodinámica continua. Se pueden establecer diagnósticos específicos dependiendo del mecanismo de lesión que orienten a determinar las lesiones en órganos muy bien establecidos, sobre todo las lesiones del diafragma, lo más frecuente es que se produzcan por desgarro. Este tipo de lesiones pueden presentarse en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho un poco el hígado eleva el borde diafragmático a este nivel. Puede ser asintomático, sobre todo, y lo que vamos a buscar en la radiografía inicial es la elevación del ángulo frénico, que el diafragma empiece a estar borroso, que se presente cuadros adicionales de hemotórax o que tengamos una sombra normal como la presencia de gas y determinará la presencia de la sonda nasogástrica o de la colocación de esta si está en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal. Como ustedes ven, vamos a tener el borde diafragmático completamente elevado que está completamente deslizando la cavidad torácica o el borde inferior pulmonar izquierdo hacia la mitad de la cavidad torácica. Si hablamos de lesiones a nivel del duodeno, sobre todo este tipo de lesión se sospecha cuando el paciente ha presentado un golpe directo y estuvo colocado el cinturón de seguridad. Este impacto pudo haber sido con el volante, con la parte anterior del tablero del vehículo, puede ser con el manubrio, ya sea de la bicicleta o de la motocicleta. Los traumatismos penetrantes van a causar también lesiones por aplastamiento, por cizallamiento, por ruptura de una víscera hueca. Se necesita una radiografía inicialmente, dependiendo del estado hemodinámico se determinará una tomografía o la ecografía de manera inicial. Como ustedes ven, podemos evidenciar completamente las lesiones y el páncreas también puede lesionarse por golpes directos, por una compresión contra la columna vertebral, sobre todo en pacientes con cinturón de seguridad en los que se infla el airbag. Se va a pedir siempre dentro del gabinete de laboratorio la amilasa. Vamos a tener elevación en las primeras horas y hay pacientes que incluso en etapas ya tardías la amilasa no tiene ninguna alteración, por eso no entra dentro de los elementos diagnósticos de mayor peso. La tomografía sí tiene una sensibilidad alta para determinar este tipo de lesiones y generalmente las lesiones pueden presentarse en un 37% a nivel de la cabeza, del páncreas o del cuello, el 36% en el cuerpo, el 26% en la cola y el 3% pueden ser lesiones múltiples. Va a tener varias complicaciones de este tipo de lesiones, sobre todo va a desarrollar procesos de pancreatitis en etapas iniciales, luego puede presentar fístulas, abscesos o pseudoquistes, dependiendo de la evolución y de todas las lesiones secundarias que el paciente pueda empezar a desarrollar. Las lesiones a nivel del intestino delgado se presentan por el mal uso del cinturón de seguridad, por mecanismos de lesión de desaceleración repentina que pueden producir desgarros, sobre todo en los puntos de fijación a nivel del hígado y del vaso.
Se lo puede reconocer por equimosis lineal, por fractura lumbar, por distracción, por dolor abdominal temprano, por sensibilidad importante abdominal y por el sangrado, que generalmente este es mínimo en etapas iniciales, y a medida que va transcurriendo el pasar de las horas va desarrollando el cuadro de abdomen agudo. La lesión gástrica se puede presentar en reumatismos cerrados y reumatismos penetrantes. Generalmente este tipo de lesiones lo que van a presentar son hemorragias, son fístulas y necesitan resolución quirúrgica. Las lesiones a nivel del colon pueden presentarse en reumatismos penetrantes, que es lo más frecuente. Están dadas por lesiones por arma de fuego o por cortopunzantes. Se necesita la determinación, sobre todo en la radiografía, de la presencia del aire subdiafragmático, que es uno de los exámenes iniciales, y dependiendo de esto, junto a la clínica del paciente, determinar la exploración quirúrgica. A nivel genitourinario, los golpes importantes o traumas a nivel de los flancos son los que pueden llevarnos a lesiones de las estructuras anatómicas a este nivel. Va a presentar el paciente hematuria, dolor e hipotensión, puede llegar en estado de choque. Sí es importante aquí, si el paciente es estable, valorar la oportunidad de hacerle una tomografía con contraste, porque las lesiones están en el retroperitoneo y es uno de los espacios que sí tiene limitaciones incluso en la valoración ecográfica inicial. Dentro de los órganos sólidos, lo más frecuente son lesiones hepáticas, lesiones esplénicas y lesiones renales, que si están asociadas a cuadros de choque, inestabilidad hemodinámica, o si tenemos signos clínicos que nos orienten a un sangrado continuo, son tributarios de una laparotomía inmediata. El trauma hepático tiene incidencia mayor sobre la modalidad del trauma. Implica una pérdida sanguínea importante, va a desarrollar signos de irritación peritoneal de manera temprana y la mortalidad en este tipo de lesiones alcanza hasta el 10%. Las fracturas de pelvis son las que no debemos dejarlas de lado y pueden darse por 4 mecanismos importantes de lesión. Se puede presentar por compresión antero-posterior, por compresión lateral, por cizallamiento vertical, o podemos tener también mecanismos complejos en los cuales todos los mecanismos anteriores unan sus fuerzas y presenten las fracturas de cadera inestables. Como ustedes observan en la gráfica, tenemos lesiones por compresión lateral, en la cual vamos a tener sobre todo fracturas a nivel de la parte anterior, en los orificios anteriores, por la compresión antero-posterior, que son las fracturas que se conocen como libro abierto, y estas fracturas son las que están involucrando ya el estado hemodinámico del paciente, y las de cizallamiento, que generalmente son las que nos pueden llevar a la pérdida de una volemia completa. Es importante tener en cuenta que el tratamiento en este tipo de pacientes primero va a ser el control de la pérdida de la volemia, una reanimación hídrica inicial y mantener la compensación con hemoderivados dependiendo de las necesidades, y la estabilización mecánica del anillo pélvico, que pueden hacerse con varias opciones. No todas las instituciones cuentan con el dispositivo mecánico de fijación de pelvis que de alguna manera garantiza la fijación completa, pero se pueden utilizar sábanas, se pueden utilizar brazadas, se pueden utilizar incluso vendajes compresivos y elásticos que abarquen toda la cavidad pélvica, que de alguna manera nos ayuden a estabilizarla mientras se hace una estabilización en quirófano ya definitiva. El tipo de paciente que presenta una fractura inestable de cadera es un paciente de muy alto riesgo, en el cual su estado hemodinámico va a estar muy fluctuante. Todas las medidas de reanimación en este tipo de pacientes deben realizarlas dependiendo de las patologías anteriores, dependiendo de la respuesta hemodinámica, y sobre todo tener pendiente que en lesiones intraabdominales
la hipotensión permisiva es una de las opciones terapéuticas. Si aumentamos de manera importante la reanimación hídrica inicial, estamos garantizando o favoreciendo el aumento del sangrado también. Entonces son circunstancias que se deben ir valorando dependiendo del paciente, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tipo de lesión que debamos lograr determinar. Es lo que de alguna manera nos va a llevar a determinar ya los protocolos de actuación definitiva. Los pacientes con fractura de pelvis necesitan un manejo inicial en el cual la inmovilización pélvica es lo más importante. Se debe empezar la compensación hídrica y hemodinámica con hemocomponentes dependiendo de la necesidad. Debe ir a la parotomía si está ligada a lesiones intraabdominales y sobre todo para la fijación de la cadera, y la angiografía es una de las opciones si el sangrado definitivamente no se controla. Hasta aquí la revisión del trauma abdominal y pélvico. Ahora sí quisiera que ustedes tengan la opción de hacer las preguntas. Me imagino que dentro de sus instituciones también diariamente reciben pacientes con este tipo de patologías, y valorar un paciente con trauma abdominal a veces, o en la mayoría de los casos, es uno de los cuadros más evidentes en la valoración inicial, pero en muchos casos también es un reto diagnóstico, y ahí sí depende de la experiencia y sobre todo de la dedicación que le den en el seguimiento de este tipo de personas. Les escucho todas sus inquietudes, es tiempo de hacer las preguntas. Si no tienen ninguna duda, pasaremos al siguiente tema que estaba previsto para el día de hoy, en recuperación a la clase que estuvo pendiente anteriormente, y nos corresponde revisar también el manejo de quemaduras. Las quemaduras van a ser todos los procesos que nos deben a una lesión de tejidos vivos y pueden ir desde enrojecimiento a nivel de las estructuras de contacto y destrucción completa o total también. Y van a estar varios mecanismos involucrados, sobre todo la acción del fuego, de químicos, de líquidos calientes, la presencia o contacto con cáusticos, procesos de radiación, contacto con objetos calientes y sobre todo la electricidad, que son uno de los cuadros que mayor atención debemos tener en la valoración inicial. Las quemaduras generalmente tienen una incidencia entre 5 y 1000 habitantes por año. Este tipo de porcentaje representa 190,000 personas quemadas al año, sobre todo en países de Latinoamérica. El 10% corresponden a cuadros de quemaduras de tercer grado o cuarto grado, que ya son considerables como graves o críticas. El 60% de las quemaduras se dan en pacientes adultos, sobre todo de mayor edad, que no tienen o que no viven con su familia, que generalmente están solos, que tienen déficit visual. La mortalidad en este tipo de patologías asciende entre el 18 y el 20%. En el 2 a 3 personas afectadas de las 10 reportadas ocurren en mecanismos involucrados con actividades propias en el hogar. Y generalmente entre 10 y 100 personas quemadas requieren hospitalización por diversos motivos. Asciende a una mortalidad del 1% si esta es manejada de manera adecuada, y todo dependerá de la gravedad.
Las quemaduras térmicas, que son las más frecuentes, van a provocar desnaturalización de las proteínas celulares, comprometiendo primero el metabolismo y llevando finalmente a la muerte celular. Necesitamos establecer la profundidad para determinar el tipo de lesión, la extensión sobre todo para establecer el porcentaje de superficie corporal quemada, la presencia de lesión por inhalación que puede estar asociada y si tenemos lesiones asociadas posteriores, sobre todo relacionadas a caídas. La profundidad va a determinar a las quemaduras en varios tipos. La de tipo A es la que corresponde a la que conocemos como de primer grado, en la cual va a estar afectada únicamente la epidermis y vamos a tener una subclasificación de tipo A superficial o de tipo A flictenuar. La de tipo A superficial es la que se establece o se determina por el enrojecimiento de la piel y la hipersensibilidad, y es la que generalmente se reconoce por la acción del sol. Mientras que la tipo A flictenuar es la que compromete la epidermis sin llegar a afectar la dermis, y esta ya presenta flictema y dolor. Generalmente este tipo de lesiones van a demorar en sanar hasta 2 semanas posteriores al contacto. Ascendemos en la clasificación y vamos a revisar las de tipo AB, que son las que se conocen como segundo grado. Estas también se denominan como intermedias, están afectando directamente a la dermis, evolucionan según el grado de destrucción y pueden clasificarse o subclasificarse en tipo ABA, que es la superficial, en la cual la piel se regenera con los restos epidérmicos de las faneras, y la tipo ABB, que son las más profundas, tienen mayor destrucción a nivel de la dermis y estas evolucionan con profundización de las lesiones y generalmente van a necesitar un injerto posterior. Siguiendo en profundidad tenemos las de tercer grado, que son subdérmicas. Estas se extienden a la hipodermis, requieren siempre autoinjertos, y las de cuarto grado, que comprometen ya todas las estructuras en las cuales tenemos el tejido celular subcutáneo, el músculo, la fascia, el periósteo y completamente estructuras óseas. La extensión de la quemadura puede determinarse utilizando la regla de los 9, que es lo más conocido por todos, la regla de la palma de la mano en diversas circunstancias y el esquema de Bowdey también, que se puede utilizar. La regla de los 9 está determinado por el porcentaje que se establece a varias áreas del organismo. Generalmente esta está dividida en porcentajes para adultos, en porcentajes para niños y en porcentajes para recién nacidos, que dependerán de sus variaciones anatómicas. El cálculo de la palma de la mano es una técnica que se utiliza generalmente para determinar la superficie corporal quemada, sobre todo cuando la distribución de las quemaduras son irregulares, y se debe tener precaución de que la palma de la mano es un método que utiliza completamente la extensión de la palma, es decir, incluida la superficie de los dedos. El esquema de Bowder es un tipo de determinación de la cantidad de superficie quemada, sobre todo que se utiliza en pacientes quemados que correspondan a niños, en los cuales por cada año de edad se disminuye el 1% a nivel de la cabeza y se aumenta el 0,5% a cada miembro inferior, y esto va variando hasta llegar a una edad de 10 años. Y tenemos esta tabla que ustedes lo pueden revisar de forma continua, que les va a establecer un porcentaje de superficie quemada un poco más exacta. En la valoración inicial, como todo paciente crítico, va a empezar con el algoritmo de ABCD. A valorará la vía aérea, la permeabilidad de ella, el control de la columna cervical. En B se buscará mejorar los procesos de respiración y ventilación, la circulación y el control de la hemorragia, que garantizará la estabilidad hemodinámica del paciente, el déficit neurológico, que nos orienta a lesiones adicionales, y sobre todo la exposición completa del paciente para determinar toda la extensión de las lesiones involucradas. En la vía aérea y el control de la columna cervical tenemos varios signos que nos orienten al compromiso de la misma, y dentro de estos tenemos la alteración del nivel de conciencia. Todo paciente con Glasgow menor a 8 indica ventilación mecánica,
quemaduras faciales, pérdida del vello de la nariz y cejas, si el paciente tiene un esputo carbonáceo o lesiones inflamatorias agudas a nivel de la orofaringe, son pacientes candidatos que desde el ingreso necesitan ya una vía aérea definitiva. Este tipo de pacientes puede tener lesiones por inhalación también adicional y dentro de ellas se va a establecer la presencia de quemadura nasal con destrucción de las vibrisas, presencia de quemaduras a nivel de la boca, de los labios con edema importante, si tenemos ya la evidencia de esputo carbonáceo, disfonía, tos, sobre todo sonidos respiratorios, roncos, sibilancias, eritema y edema a nivel de la naso y orofaringe. Y todos los signos que orienten a intoxicación por monóxido de carbono nos llevarán a seguir este algoritmo. Si el paciente tuvo una exposición a humo o a calor, si tiene quemadura facial, este paciente debe tener una ventilación definitiva. Si tiene quemaduras graves a nivel de la cara, del cuello, y estas quemaduras obedecen a la clasificación de tipo A, B o B, necesita ventilación temprana. Si el paciente no tiene lesiones a nivel de la cara, se puede tener una conducta expectante e ir valorando la pertinencia o no de estabilización o de aplicación de una vía aérea definitiva posterior. En cuanto a la circulación, debemos recordar que la inspección de los pulsos periféricos y sobre todo el color de la piel es lo que va a determinar la vitalidad de los tejidos. El control de la tensión arterial debe ser continuo. Este paciente debe tener una monitorización hemodinámica constante. En quemaduras, sobre todo superficiales, profundas, que requieran escarotomía de manera temprana, esto se debe realizar antes de cumplir las primeras 3 horas del episodio. Se va a identificar áreas de canalización con preferencia en miembros superiores, pero estas deben ser alejadas de las zonas de la quemadura. Se van a utilizar sobre todo catéteres entre el 18, que es el ideal. El mismo catéter se utilizará para la toma de muestra para evitar otras zonas de venopunción adicional. Si es necesario, se debe canalizar 1 o 2 vías y comenzar con la reanimación hídrica a base de lactato de Ringer. El estado neurológico del paciente estará determinado con la variación o la determinación de la escala de coma de Glasgow, que va a ser de forma considerable y frecuente. Lo que vamos a buscar es cambios a nivel de la habilidad verbal, motora, sobre todo la variación pupilar que nos oriente a lesiones secundarias. Y este tipo de pacientes también pueden tener un estado neurológico afectado si están sometidos sobre todo a intoxicaciones por monóxido de carbono, si están bajo el efecto de drogas y si tienen ya procesos de hipoxia, van a empezar a estar somnolientos o irritables dependiendo de la fase en la que se encuentran. En la exposición se debe retirar completamente la ropa del paciente. Si está adherida, debemos dejarla al primer momento y tener la precaución de remojar bien este tipo de prendas para luego intentar retirar de la manera más suave para evitar desprendimiento de las lesiones. Se debe retirar los anillos y las pulseras antes de que empiece a establecerse ya el edema de las partes afectadas. No olvidar lavar profusamente con sobre todo solución salina. Si se utiliza agua fría y la quemadura es mayor al 10%, tener precaución que este paciente va a empezar a desarrollar un estado de hipotermia adicional y controlar la temperatura de la sala en la que se valora el paciente es lo ideal. En la evaluación secundaria seguiremos el mismo algoritmo, el examen físico de cabeza a pies, buscando sobre todo la extensión de las lesiones. Se debe calcular la extensión y la gravedad de la quemadura, buscar la evidencia de lesiones adicionales, determinar el índice de gravedad para determinar el nivel de atención que requiere este paciente, realizar la historia clínica completa, solicitar los exámenes de laboratorio pertinentes y ayudarse con los exámenes diagnósticos de imagen.
Las fórmulas para la reanimación hídrica inicial, las más utilizadas son las de Parkland y las de Brockley. Las de Parkland, como ustedes ya saben, es 4 ml de lactato de Ringer por kilogramo de peso del paciente y por superficie corporal quemada. Tener precaución que del cálculo total, la mitad corresponde a la infusión de las primeras horas y la siguiente mitad a la infusión en las siguientes 16 horas. Mientras que la fórmula de Brooklyn modificada se va a utilizar 2 ml de lactato de Ringer por los kilos de peso del paciente y la superficie corporal quemada. Sobre todo esta segunda opción de fórmula se utiliza en pacientes que tienen patologías previas en las cuales no se puede utilizar una reanimación exagerada de líquidos, pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, en la cual la infusión de líquidos debe ser de una manera más cautelosa. Para el tratamiento local de las quemaduras, la curación local es lo que va a evitar primero procesos de infección y también nos va a llevar a un alivio de la sintomatología. Las quemaduras que reciben irrigación continua con solución salina pues empiezan a tener un alivio del ardor inicial, y si estas son cubiertas y evitan el flujo de aire a nivel de la lesión, el dolor va a disminuir. Se debe retirar la ropa de forma cuidadosa, eso no olvidarlo, realizar lavados continuos con soluciones tibias. Si van a utilizar soluciones jabonosas, que sean las más suaves posibles. Se debe retirar las flitemas, solo lo que buenamente se desprenda. Las zonas pilosas, si se deben rasurar, se deben dejar con un margen de 10 centímetros de la piel sana, y se debe emplear cremas tópicas, sí, sobre todo la sulfadiazina de plata, que es la que más alivio de sintomatología va a empezar a tener el paciente, y determinar el tipo de apósito que se va a utilizar. Jamás cubran las quemaduras con gasas, previamente deben ser estas gasas vaselinadas, que evita que se peguen completamente a la lesión y al retirarla causen mayor lesiones. Las aplicaciones tópicas, la sulfadiazina es lo que se utiliza en la mayoría de los casos, y la rifamicina en aerosol como antibiótico si las lesiones son extensas o ya tienen algún tiempo en las cuales no han sido limpiadas, no están de alguna manera cubiertas, entonces sí se debe evitar el proceso infeccioso posterior. Para las quemaduras que son consideradas como leves tipo 1, no se requiere ningún manejo ni de observación ni de internación, sino más bien el tratamiento es ambulatorio, y lo que se va a buscar son las limpiezas continuas con solución salina, con solución jabonosa suave si así lo requieran. Se debe ir aperturando las flictenas, no retirarlas, se debe cubrir con sulfadiazina y se puede cubrir con un vendaje que no debe ser compresivo para no aumentar el edema. La curación de este tipo de lesiones se dan hasta 48 horas, pero si no remiten ya más de 10 días y la zona va incrementándose, se va acompañando de rubor, de calor, hay que derribar para una hospitalización y la valoración de tratamientos adicionales. Las quemaduras que son consideradas como moderadas, que corresponden al tipo 2, se recomienda sí la internación, sobre todo si las quemaduras están a nivel de la cabeza, del rostro, del cuello, de las axilas, de los pliegues de flexión, a nivel de las manos o de los genitales, y sobre todo si tenemos quemaduras de tipo AB mayores al 25%, en ancianos si estas son mayores al 15%, o en quemaduras tipo B mayores al 10%. Todo este tipo de lesiones necesitan tratamiento hospitalario. Mientras que las quemaduras de tercero y cuarto grado, que son consideradas como quemaduras críticas, deben ser transferidas a instituciones de tercer nivel. Se debe tener precaución con pacientes niños, sobre todo en los cuales presenten quemaduras tipo B mayor al 5%. Este tipo de pacientes deben ser manejados en unidades de quemados y deben ser referidos a instituciones especializadas.
No olvidar los líquidos intravenosos que, a pesar de las fórmulas establecidas para su utilización, necesitan ir valorándose dependiendo de la condición hemodinámica de cada paciente. La determinación de componentes sanguíneos siempre orientados en el valor referido del hematocrito. Los antibióticos no siempre son de primera opción dentro de las quemaduras. Se utilizan no como prevención, sino más bien ya cuando el proceso infeccioso está establecido, y las limpiezas, ya sean ambulatorias o quirúrgicas, que es lo que realmente le va a llevar a la restitución del tejido afectado. No olvidar las quemaduras eléctricas, que es el grupo de quemaduras que generalmente se consideran como quemaduras graves. Todo paciente que tenga una quemadura eléctrica debe ser ingresado en una institución de salud. Tenemos varias clases de quemaduras eléctricas. Dentro de la verdadera es la que es causada por el paso de la corriente eléctrica entre dos puntos anatómicos, en la cual el cuerpo se convierte en parte del circuito eléctrico. Entonces, lo que van a presentar son lesiones de entrada y lesiones de salida. El daño fundamentalmente va a ser a nivel térmico y sobre todo en estructuras profundas. Las lesiones de la piel no siempre se evidencian, pero sí necesitamos determinar lesiones a nivel muscular, tendinoso, vascular, nervioso y óseo, que genera el paso de la corriente. Por lo tanto, este tipo de cuadros son los más graves. Así las lesiones externas no sean compatibles con la gravedad del paciente. La quemadura por arco eléctrico, en cambio, es una quemadura producida por la corriente que pasa externamente al cuerpo desde un punto de contacto a tierra. La magnitud de la quemadura siempre va a depender primero de la distancia y luego de la temperatura a la cual fue alcanzada. Tenemos también quemaduras de fogonazo eléctrico, que no son consideradas como las quemaduras verdaderas eléctricas, porque lo que produce es el fogonazo eléctrico de las cajas, ya sean de fusibles o a nivel de las maquinarias que se encuentran defectuosas y que producieron un cortocircuito. Entonces, en este tipo de lesiones, el efecto de corriente eléctrica en el organismo se va a presentar a nivel de la cara, del cuello, de las manos, y estas se pueden acompañar con frecuencia con lesión ocular, que es lo que conocemos como queratitis actínica. Mientras que las quemaduras por efecto de los rayos resultan de la caída directa sobre la víctima, generalmente este tipo de quemaduras son fatales porque producen un paro cardiorrespiratorio en el lugar del evento por centelleo lateral, sobre descargas que pasan por el objeto de la víctima, siendo un paso, una trayectoria para todas las lesiones que van a tener una corriente directa de alto voltaje. Dentro de los voltios que se encuentran relacionados con este tipo de lesiones, tenemos entre 30 a 200 y un amperaje mayor a 200.000. Entonces, esto es lo que generalmente hace que este tipo de lesiones sean fatales y los individuos generalmente fallezcan en el lugar del evento. Es lo que se puede revisar de manera rápida, y sobre todo dejarles lo más importante en cuanto a la determinación y a la valoración de pacientes con quemaduras, que son de la atención diaria en cualquier nivel de institución de salud. No sé si de pronto tienen alguna pregunta también sobre este tema. Si todo está claro, les agradecería por este día, por la atención prestada, y que tengan una buena noche.